Hola a todas y todos, mi nombre es Noelia Arenas Moragón y soy de Barcelona. Justo hace unos meses, dos concretamente, he acabado el máster en Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural. Es un máster impartido por la Facultad de Historia de la Universidad de Vigo. Este máster se cursa de forma online, lo que me ha permitido pues, trabajar a distancia todo este tiempo. Antes de hablaros del máster, estoy aquí para contaros un poco mi experiencia académica y profesional como conservadora y restauradora, y más específicamente sobre qué me ha llevado a cursar este máster y cómo está influyendo en mi trayectoria pues, a día de hoy. Y bueno, con esto espero que pues, mi experiencia pues, os pueda ayudar un poco. En cuanto bueno, a modo de índice, las cuestiones o temas que quería tratar son las siguientes. La primera sería cómo descubrí la conservación y la restauración, después qué me llevó a realizar este máster, seguido de cómo fue la experiencia de cursar el máster y por último, pues cuál ha sido mi experiencia laboral este tiempo. Primero de todo, a la pregunta de cómo descubrí la conservación y restauración, pues empezando un poco desde el principio, hace casi 10 años, pues decidí cursar el bachillerato científico con poca idea de lo que quería realizar después. Simplemente lo realicé porque me gustaban las ciencias y si finalmente quería hacer alguna carrera relacionada con la ciencia, pues me sería mucho más sencillo si ya estaba realizando un bachillerato científico. Aunque es verdad que no descartaba tampoco encaminarme hacia una disciplina más artística, ya que siempre había tenido pues como esta sensibilidad hacia el arte. Justo un poco antes de hacer la selectividad, yo la verdad es que ya estaba nerviosísima porque realmente pues no había nada que me llamase especialmente la atención, solo como carreras que me interesaban. Y fue entonces cuando un día mi profesora de matemáticas me dio un tríptico de la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña. Este tríptico ponía algo así como una profesión entre el arte y la ciencia. Y bueno, a partir de ese momento me puse a investigar y me ilusioné porque vi que era un ámbito que realmente podía encajar conmigo. Por lo tanto, pues acabé haciendo la selectividad, también hice las pruebas de acceso a la Escuela de Conservación y Restauración y me aceptaron. Hice estos 4 años de carrera donde me especialicé en pintura. En mi escuela había 4 tipos de especializaciones: arqueología, documento gráfico, escultura y pintura, y yo me especialicé en esta última. Al acabar estos estudios, empecé mis primeros trabajos como conservadora restauradora y bueno, pues ahora viene el por qué yo pues al final decido realizar pues este máster. Estos trabajos, en mi caso, empezaron en Portugal, porque, bueno, primero comencé como haciendo un Erasmus prácticas y más tarde pues me contrataron también en Portugal. Es justo en ese momento cuando ya se me plantea un contrato, pues cuando yo también me planteo estudiar un máster que pueda combinar pues con el mundo laboral. Desde la universidad nos habían insistido siempre en la importancia del 4+1 en los estudios de conservación y restauración, es decir, esos 4 años de carrera universitaria más ese año de más, que en este caso pues sería un máster. Entonces, pues empiezo a hacer una búsqueda de todas aquellas opciones que me podían interesar para cursar un máster y en concreto me interesó especialmente por este máster de la Universidad de Vigo, por diferentes motivos en realidad. El primero fue porque conocía a una compañera que lo estaba realizando y que me había hablado muy bien de él. Recuerdo pues que por aquella época vivíamos juntas y pues me hablaba de algunos de los ejercicios o conceptos que había aprendido y que le habían parecido curiosos y bueno, debatíamos pues cómo aplicarlos a nuestro campo de conservación y restauración.
Otro de los motivos que para mí también fue muy importante por el tema de que estaba trabajando es que fuera un máster online y así podía pues combinarlo perfectamente pues con mi vida laboral o al menos más fácilmente que si hubiese sido un máster presencial, que seguramente me hubiese obligado a no trabajar. Además, estuve mirando obviamente pues las asignaturas y vi que muchas de ellas se complementaban con mis estudios universitarios. Em, Estos estudios, pues bueno, tenemos que entender que dentro del trabajo de las intervenciones de conservación y restauración, pues los profesionales en esta materia tenemos muchos más trabajos, como pueden ser pues la gestión del patrimonio, el estudio previo o posterior de este patrimonio, valorar cuáles son las opciones posibles y dentro de estas opciones cuál es la más beneficiosa para las obras con al final, pues la finalidad de proteger este patrimonio y que no se pierda. Eh, es por eso que creo que este máster pues, se fusiona muy bien con los estudios de conservación y restauración porque te da pues, unas herramientas útiles a más para trabajar en entornos con patrimonio cultural. También otro de los motivos fue que yo creo que podía ser útil para mi futuro laboral, ya que pues además de potenciar estos estudios de conservación y restauración, pues me abre puertas más allá de este mundo. Es decir, pues al final soy una persona que aún soy joven y no tengo un trabajo fijo y pues soy consciente de que la conservación y la restauración es una rama muy específica dentro de este sector y estoy dispuesta, si fuera necesario en un futuro, pues abrirme a otras posibilidades relacionadas con el mundo del patrimonio. Eh, También buscaba algo que económicamente pues fuera asequible y creo que este máster en este sentido es así. Siguiendo un poco con mi experiencia cursando este máster, poniendo un poco en contexto, el primero es un máster que se divide en cuatro módulos, dos primeros que son obligatorios, con cada uno de ellos cinco asignaturas de 3 créditos cada una, un tercer módulo que consta de 10 asignaturas de 3 créditos cada una también, pero en este caso solo hay que coger un mínimo de 5. Y por último, el módulo 4 que bueno, serían las prácticas de 6 créditos y el trabajo final de 9. El módulo uno está dedicado a la gestión del patrimonio cultural. Es el módulo más teórico de los cuatro y a mí me ha servido para entender qué tipos de patrimonio existe, el valor, el valor que tienen y cómo pues, su gestión afecta constantemente la conservación de este patrimonio en el presente pues, también en el futuro. Por lo tanto, pues, qué modos existen para una buena gestión e intervención de este. El módulo 2 que se titula Documentación y representación del patrimonio cultural, y aunque también cuenta con una parte teórica importante, los ejercicios son mucho más prácticos en general. Personalmente se me hizo un módulo bastante más complicado, pero a la vez también muy interesante, ya que muchas de las herramientas nunca las había utilizado y me sorprendí de lo que era capaz de hacer pues, con los diferentes programas que se proponen en mi ordenador. Y bueno, también pues comencé a utilizar pues, las diferentes herramientas de topografía que nos enseñaron, bueno, las representaciones con AutoCAD, utilizar las diferentes herramientas de documentación cartográfica, de la tecnología así, que bueno, etcétera. Yo personalmente es un mundo que no había explorado, que me interesa muchísimo y que realmente dentro de la conservación y la restauración lo veo muy útil, sobre todo pues quizá como estudio previo, ¿no? Pero también durante el proceso o incluso posteriormente. En cuanto al tercer módulo de optativas, me dejé guiar por aquellas que me llamaban más la atención y aquellas que podían complementar mis estudios de conservación y restauración. Por último, en el cuarto módulo de prácticas y trabajo de final de máster, en mi caso decidí convalidar las prácticas porque por aquel entonces estaba trabajando en una empresa de conservación y restauración. El TFM lo dejé para un segundo año, ya que, bueno, por tema de tiempo y problemas que tuve con la elección del tema, pues tuve que posponerlo.
Pues por lo tanto, el TFM lo realicé este curso pasado, y aproveché que estaba trabajando como becaria en el Centro de Restauración de Bienes Muebles de Cataluña para escoger un tema que fuese útil y provechoso, pues tanto para la institución, para el centro, como para mí, obviamente, que estaba realizando trabajo. Y justo pues en ese momento en el centro estábamos interviniendo en unas obras que venían del estudio taller de un pintor. Bueno, el pintor se llama Carles Fonseré, es más conocido sobre todo por su cartelismo y su fotografía documental. Y bueno, en este estudio, el pintor lo cedió a la Generalitat de Cataluña después de morir, y ahora está pues en proceso de convertirse en una casa museo. Por lo tanto, pues decidí coger este tema, ir estirando del hilo, y bueno, al final pues acabé haciendo una propuesta de musealización para la casa museo. Un tema que quizá pues no tiene, parece a priori que no tiene mucho que ver con la conservación, restauración, pero que sí que tiene muchísimo que ver con la musealización y la conservación preventiva, que al final forma parte de la conservación y restauración. Es decir, el tener en cuenta pues todo el entorno para proteger los bienes que contiene pues esta casa museo en este caso, y cómo pues ir mejorándolo progresivamente. Fue un estudio muy interesante porque consistía básicamente entre encontrar un balance, un equilibrio entre qué musealizar, qué preservar el original, y que pues todo tuviese un sentido dentro de la propuesta museológica. Em, Perdón. Dicho esto, pues bueno, en la siguiente diapositiva están los pros y los contras de mi experiencia cursando este máster, es decir, los puntos que considero que han sido más fuertes y cuáles han sido aquellos que creo que se podrían mejorar para los próximos cursos. En cuanto a los pros, pues una de las cosas que más me preocupaban al empezar este máster era pues no poder seguir todas las clases de las diferentes asignaturas en directo. Pero bueno, es verdad que luego a la hora de la verdad, pues tanto las profesoras como profesores pues han llevado bastante bien al día el tema de subir todos los vídeos de sus clases, y exceptuando alguna asignatura, pues han sido bastante flexibles con aquellas alumnas y alumnos que no les era posible pues asistir a las clases en directo. Yo tuve la suerte de que más o menos pude asistir a todas, pero es verdad que insistiendo que por trabajo, pues al final había algunas que me era imposible o no tenía cobertura. De todas formas, siempre había, pues como ya digo, alguna alternativa, como pues hacer un resumen de la clase o comentar en los foros, pero ya digo que eso era la excepción. A nivel de cantidad de materia, de cantidad de trabajos y cantidad de examen, pues personalmente lo he visto bastante asequible. Es verdad que el compaginarlo con el trabajo, pues he tenido momentos pues de más agobio, especialmente pues cuando se acercaban esas fechas de entrega, obviamente, pero en general creo que está bastante bien compensado. También las asignaturas me han sorprendido para bien, creo que están muy equilibradas entre aquellas pues asignaturas más teóricas y aquellas más prácticas. Y bueno, en cuanto, por ejemplo, a las asignaturas más teóricas, como podrían ser la de protección jurídica o conceptos y categorías del patrimonio, o otras más prácticas de como las demás programas informáticos, como la de AutoCAD, o las de técnicas de documentación 2D y 3D, donde tenías que hacer pues, un modelo 3D a partir de tus fotografías que le hacías a un modelo. Todo esto, realmente me ha sorprendido muchísimo, me ha sorprendido mucho la aplicación de las nuevas tecnologías. He descubierto muchos programas que desconocía para la gestión del patrimonio, ya que, bueno, sé que no es el caso de todas mis compañeras, que pues al final venimos de diferentes ramas, pero yo que venía de la conservación y restauración, pues no había tocado nunca programas, pues como por ejemplo AutoCAD o Agisoft Metashape, entre otros, y me ha parecido pues una materia unas asignaturas muy, muy interesantes.
Bueno, ya pasando a los contras, es verdad que ser un máster online tiene tanto sus ventajas como sus desventajas. Y bueno, para puntualizar un poco lo que me ha parecido una desventaja, es que, bueno, a no ser que vivas pues cerca de la facultad, la comunicación tanto como con el profesorado como con las compañeras y compañeros, pues ha sido a través de pantalla, como es lógico. Por lo tanto, cualquier imprevisto o problema era más complicado de gestionar que quizá pues en un aula presencial donde hay una comunicación mucho más fluida. Además, se tiene que tener en cuenta que para hacer este máster, pues se tiene que disponer de un ordenador medianamente bueno que pueda procesar estos programas que se utilizan y una conexión a red wifi estable, que yo por X motivos a veces no tuve, también porque me tuve que ir moviendo de algunos sitios mientras que hacía el máster, mudanzas y tal. Y bueno, fue un tema que me costó un poco a veces gestionar, al final lo acabé sacando todo adelante, pero bueno, tener en cuenta pues que es necesario esto para realizar pues las conexiones a las aulas, las entregas, la descarga de los programas y los exámenes también. Y bueno, en cuanto a si se puede compaginar o no con el trabajo, lo he puesto en contra, pero creo que puede ser tanto sí como no. En mi caso, el objetivo pues era hacerlo todo el mismo año para poder acabarlo pues en un año. Pero a medida que fui avanzando vi que el TFM pues era imposible entregarlo ese mismo año, por lo tanto pues me matriculé al siguiente año. No digo que no sea posible, pero es verdad que a mí me resultó complicado llegar a todo al estar pues también trabajando. Y realmente pues después agradecí haberlo hecho en 2 años separados porque pues así pude dedicar el tiempo que necesitaba para hacer el TFM, hacerlo como a mí me gustaba, como yo quería y estar más tranquila. Bueno, algunas posibles soluciones que planteo, quizá una de las más evidentes que veo es pues intentar insistir en hacer más tutorías conjuntas, tanto por parte del profesorado como de las alumnas y alumnos, para exponer pues cuáles son sobre todo las cosas que se pueden ir mejorando y pues que haya pues esta comunicación más fluida de la que hablábamos. Y en cuanto a compaginarlo con la vida laboral, creo que al final es una decisión, o bueno, una cuestión muy personal de cada una o uno y de cómo al final pues se afronta la carga de trabajo. Pero está bien saber al final que existe esta opción, ¿no? De dejarte el TFM para otro año, o incluso que no hace falta hacer todas las asignaturas el mismo año. Y bueno, ya por último, para hablar de mi experiencia laboral. Vuelvo un poco al inicio, que es pues cuando yo acabo la universidad me planteo hacer un Erasmus prácticas, que bueno, es un Erasmus que cuando ya has acabado tus estudios universitarios, pues te vas a algún lugar al extranjero a hacer pues unas prácticas y empezar un poco tu experiencia laboral. Y bueno, yo encontré estas prácticas en Portugal, en un pequeño pueblo que se llama Castro Verde, donde una empresa estaba interviniendo la Basílica Real. En esta Basílica Real se estaba interviniendo un techo policromado de madera. Eh, Fue una experiencia increíble porque, bueno, tuve la suerte de poder intervenirla tanto de principio a fin. Era un techo enorme de muchísimos metros, también ubicado a 15 metros de altura. Yo nunca me había subido a un andamio tan alto. Al principio fue bastante complicado porque, claro, pues no estaba acostumbrada a estar a esa altura. En plan, se veía toda la caída como hacia el suelo y bueno, fueron unos primeros días de agujetas, pero luego a la semana ya estaba más que acostumbrada. Y bueno, pues eso, que creo que fue una experiencia muy enriquecedora para mí porque pues tener la oportunidad de llegar a Portugal y encontrarte con una obra de esa envergadura, pues creo que me hizo como crecer muchísimo. Además, también tuve la oportunidad de cuando acabé mi Erasmus, pues poder continuar contratada hasta final de obra y eso es una experiencia chulísima porque ves cómo empiezas, ves cómo acabas y todos los procesos, todas las intervenciones, cómo se va evaluando, cómo se va rectificando si es necesario. Y bueno,
todo eso me llevó a que cuando finalizó la obra, pues acabé en otro lugar de Portugal, acabé en Lisboa, bueno, cerca de Lisboa. Era una empresa que trabajaba en Lisboa y alrededores. Trabajé en el convento de São Domingos de Lisboa, en el convento de Jesús de Setúbal, en el tanque del Parque del Marqués de Pombal de Noeiras, entre otras. Pero bueno, la que me gustaría destacar más y la que creo que es más importante y más espectacular, pues es la que está aquí en la diapositiva, el Palacio da Pena, que se encuentra en Sintra, en Portugal, obviamente. Y bueno, es un palacio donde bueno, realizamos un proyecto de manutención de todo el palacio y de los alrededores. En plan, al final era una empresa que se llama Parques de Sintra y que llevaba varios edificios dentro de ese palacio. Y bueno, fue una experiencia increíble porque además también tuve la oportunidad de estar bastante tiempo y de aprender muchísimo, muchísimo de ello. Y por último, ahora más recientemente, pues he estado como becaria en el Centro de Restauración de Bienes Muebles en Cataluña, eh, teniendo la suerte de que he estado en la especialidad de pintura sobre tela de grandes dimensiones, perdón, que es la especialidad con el que más me gusta y con la que me siento más cómoda. Y bueno, creo que es una experiencia que me ha ayudado muchísimo pues, a crecer profesionalmente en ese sentido. Y bueno, ya para acabar, pues quería dar las gracias por vuestra atención y por escucharme en general. Y bueno, para cualquier duda, pues os dejo mi correo electrónico al que podéis escribirme sin ningún problema. Y bueno, finalmente, pues muchas gracias y mucha suerte con vuestros estudios.